Buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo a Segraud por brindarme la oportunidad de participar en este foro. Mi nombre es Franz Zenker, y tengo la oportunidad de desempeñar mi labor tanto clínica como investigadora en la Clínica Barajas. El proyecto que les presento hoy se ha centrado en un grupo de pacientes con hipoacusia neurosensorial, a quienes hemos podido seguir durante un extenso periodo de tiempo, en algunos casos más de 30 años. Les agradezco su atención y espero que esta presentación les resulte útil e interesante. Quiero tener algunas palabras para presentarles la institución en la que trabajo. La Clínica Barajas, con más de 100 años de historia, comenzó en Madrid en 1908 como la Clínica del Carmen, y luego se trasladó a Tenerife, donde sigue operando hoy. A lo largo de los años, ha acumulado una rica colección de historias médicas. Estas historias eran almacenadas en archivadores, y dada la naturaleza física de las mismas, la información clínica no se aprovechaba eficientemente. La posibilidad de digitalización y manejo de grandes cantidades de datos nos permite en la actualidad utilizar esta información. Incorporar una perspectiva longitudinal en la atención a nuestros pacientes se ha vuelto sencillo gracias a esta digitalización. El Framingham Heart Study es un gran ejemplo de estudio longitudinal, cuyo objetivo principal ha sido identificar los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Desde su inicio en 1948, se ha centrado en entender cómo hábitos de vida, factores genéticos y ambientales impactan la salud cardiovascular. Ha seguido a más de 15.000 personas durante más de 70 años. Ahora están estudiando a la tercera generación, muchos de ellos nietos de los primeros voluntarios. Gracias a sus descubrimientos, se pasó de un enfoque reactivo, donde el tratamiento solo comenzaba después de que la enfermedad se manifestara, a un enfoque proactivo que identifica factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol alto, el tabaquismo, la obesidad, la diabetes o la falta de ejercicio, centrándose así en la prevención. El Framingham incluyó el estudio de la audición a partir de 1978. Participaron 2.293 personas y se repitieron las pruebas cada 6 años. El estudio estableció la fuerte correlación que existía entre la edad y los umbrales auditivos. Se establecieron por primera vez las conocidas curvas de progresión de la presbiacusia para distintos cortes de edad. Como vemos en la gráfica, a partir de los 60 años los umbrales auditivos empeoran, principalmente en las frecuencias más altas. Se observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres. Además, el estudio vinculó los factores de riesgo cardiovascular con un mayor riesgo de padecer una pérdida auditiva. El Framingham fue un estudio transversal toda vez que los sujetos se estudiaron en cortes de edad de forma simultánea en el tiempo. En 1995 se publican los primeros resultados de un estudio longitudinal en un sentido estricto. El estudio de Baltimore fue el primer estudio longitudinal en el que se evaluó la audición en los mismos sujetos, durante un periodo de 36 años. Uno de los hallazgos clave es que la pérdida auditiva anual varía según el género y la frecuencia. Los hombres pierden audición más rápido, sobre todo en frecuencias altas, y a partir de los 50 años esta pérdida es más pronunciada, como se ve en los gráficos. En las mujeres, la pérdida auditiva es más gradual y continua en el tiempo. Esto destaca la importancia de tener en cuenta el género al evaluar la pérdida auditiva, ya que los hombres parecen ser más vulnerables con el envejecimiento. También hubo mucha variabilidad individual, lo que significa que no todos los pacientes pierden audición al mismo ritmo. Como mencioné al inicio de mi presentación, en nuestra clínica contamos con un extenso archivo de audiogramas recopilados durante más de 30 años. El primer paso en el estudio que les presento hoy fue obtener un biomarcador que nos permitiera medir la progresión de la pérdida auditiva a lo largo del tiempo. Hasta ese momento, evaluábamos los cambios de manera visual, comparando las audiometrías de un año a otro, pero sin un indicador que nos mostrase si la variación era significativa o si el deterioro auditivo ocurría más rápido de lo esperado. Esta fue una de las razones por las que introducimos en nuestras historias clínicas un biomarcador que nos permitiese cuantificar numéricamente la progresión de las hipoacusias. Definimos como pérdida auditiva anual como la disminución en decibelios que se observa anualmente para cada frecuencia. Desarrollamos un modelo previo al análisis de los datos con el propósito de representar la pérdida auditiva anual. Este modelo viene representado por esta ecuación. A la izquierda, en el primer término de la ecuación, se hace referencia a la pérdida auditiva esperada según la edad y el sexo del paciente.
Este valor está basado en la norma ISO 7029. El segundo término de la fórmula representa la pérdida auditiva producto de la patología coclear. Este término se asocia a una serie de factores de riesgo individuales que pueden hacer que este valor aumente. La variable X representa factores conocidos de riesgo como la exposición al ruido, la presencia de una diabetes o hipertensión, y hábitos como el tabaquismo o el estilo de vida del paciente. Cada uno de estos factores tiene un peso en la fórmula y está representado por el coeficiente beta. El término T elevado a alfa refleja que la pérdida auditiva no progresa de manera lineal a lo largo del tiempo, sino que lo hace en función de la edad, el sexo y la frecuencia estudiada. El último término de la ecuación, representado por la letra E, corresponde al error. Este término engloba factores no explicados por el modelo, como variaciones individuales o errores de medición, que no se pueden atribuir directamente a las variables incluidas. En esta diapositiva, presentamos el método estadístico basado en la regresión lineal que hemos utilizado para calcular los decibelios de pérdida auditiva anual. A la izquierda, en la tabla, vemos un ejemplo de umbrales para la frecuencia de 1 kHz obtenidos en un paciente que fue estudiado entre el año 2002 y el 2024. A continuación observamos los meses entre la primera y la última audiometría. A la derecha, la edad del sujeto en el momento de llevar a cabo la prueba. Al centro de la diapositiva, podemos ver una línea de tendencia ajustada a los datos, junto con un intervalo de confianza que refleja la precisión de nuestras estimaciones. Este modelo permite calcular la pérdida auditiva anual, que en este caso resulta en una pendiente de 0,10 dB por mes, equivalente a 1,22 dB por año. Las medidas de ajuste muestran una R del 0,97, lo que indica una correlación positiva muy fuerte entre los meses y los umbrales auditivos. La R cuadrado de 0,94 sugiere que esta función permite explicar el 94% de la variabilidad observada. En esta diapositiva, mostramos los resultados de aplicar la regresión lineal a cada una de las frecuencias del audiograma. A la izquierda, pueden ver las rectas de regresión de cada frecuencia. A la derecha, se presenta la reconstrucción en un formato similar al audiograma, donde se detallan los decibelios de pérdida anual para cada frecuencia. Este audiograma de pérdida anual, o cronoaudiograma, nos permite identificar de manera sencilla y visual las frecuencias que han acumulado una mayor tasa de pérdida a lo largo del tiempo. En este caso podemos observar cómo este paciente ha acumulado una mayor tasa de pérdida en las altas frecuencias. Mientras que en las medias y bajas frecuencias la pérdida anual está en torno a 1 decibelio al año. Una vez establecido el procedimiento individual para calcular la pérdida auditiva anual, se obtuvieron los cronoaudiogramas para los 1.200 sujetos que inicialmente incluimos en este estudio. Se excluyeron a los pacientes con componentes conductivos o neurológicos. Finalmente analizamos 2.345 audiogramas de 418 oídos. A la izquierda de la diapositiva, pueden observar las medias de pérdida auditiva anual para cada frecuencia. La línea sólida refleja los datos de nuestro estudio, mientras que la línea discontinua corresponde al estudio del I, de 2005. En nuestro caso, la pérdida auditiva anual osciló entre 0,8 dB en bajas frecuencias y 1,49 dB en altas. La media de pérdida auditiva anual para todas las frecuencias fue de 1,43 dB por año. Al revisar la literatura, como vemos en esta tabla de la derecha, los valores de pérdida auditiva anual varían entre 0,75 dB y 3 dB por año. Esta variabilidad es producto del tipo de pérdida auditiva que se incluyó en cada estudio, sobre todo si eran pérdida neurosensoriales puras o se incluyeron pérdidas mixtas y conductivas. Por ejemplo, en el trabajo de Bhattacharya, los valores tienden a ser más altos, ya que incluyeron todo tipo de pérdidas. Davis incluyó solo sujetos con presbiacusia, por lo que las tasas son más bajas. En conclusión, los resultados de nuestro estudio muestran que la pérdida auditiva anual es moderada y comparable a estudios previos, con variaciones que dependen del perfil de los sujetos incluidos en cada investigación. En las siguientes diapositivas, les presentaré algunas aplicaciones clínicas de este biomarcador que hemos empezado a utilizar. La primera y más evidente es el seguimiento de los pacientes. Como dato anecdótico, les traigo este post reciente del LinkedIn, ese lugar donde todo el mundo es experto. Una usuaria de esta red presentó hace unos días un caso de un paciente de 34 años, en el que había obtenido estas audiometrías fluctuantes y como era de esperar, en las respuestas cada uno tenía su hipótesis.
El primer post propone que podría ser por una neuropatía auditiva, el segundo culpa a la autoesclerosis, el tercero a los medicamentos, y ya cuando uno menciona que es por empatía y factores psicológicos, es cuando piensas, esto está fuera de control. El último comentario y sin duda para mí el más acertado solo dice, socorro Deus. Antes de pasar a interpretar estas audiometrías, deberíamos preguntarnos cuál ha sido la fiabilidad obtenida en esos exámenes. Permítanme que en las siguientes diapositivas desarrolle esta idea. Es tentador sacar conclusiones a partir de una o varias audiometrías sin ningún indicador de la fiabilidad. No es lo que hacemos con otras pruebas al uso en nuestra práctica clínica, como los potenciales evocados, o las emisiones otoacústicas. Estas pruebas siempre incorporan algún indicador de la fiabilidad que nos facilita la interpretación. En esta diapositiva les presento un indicador de la fiabilidad fácil de obtener, basado en una prueba de test-retest entre dos audiometrías. Este indicador se calcula a partir de esta fórmula, que como ven se basa en una distribución multinomial. Procedemos calculando la probabilidad de que dos audiometrías sean significativamente diferentes. Este modelo asume que las diferencias observadas entre dos audiometrías, llevadas a cabo en un corto periodo de tiempo, siguen una distribución normal. Es decir, es más probable que al repetir la audiometría encontremos diferencias pequeñas de 5 o 10 dB, que encontrarnos diferencias de más de 20 dB. Veamos cómo se calcula con un ejemplo. En el panel a la izquierda de la diapositiva, observamos la superposición de la vía aérea de 4 audiometrías de un paciente, realizadas en un intervalo de 1 mes y 27 días. En el panel B, con 57 días de diferencia, para el oído izquierdo, obtenemos un valor de probabilidad que indica diferencias significativas entre ambas pruebas. Observamos diferencias de 15 y 20 dB en las bajas frecuencias. Estas diferencias no las podemos atribuir al azar de la propia prueba, sino que debe ser interpretado clínicamente. La primera decisión es repetir la prueba pasados unos días. En los paneles C y D, vemos los resultados obtenidos unos días después. Como vemos ahora, las probabilidades no son significativas, indicando que no hay diferencias entre las audiometrías. En nuestra opinión resulta más sensato repetir la audiometría las veces que sea necesario que interpretar fluctuaciones que pueden ser errores de medida tanto por parte nuestra como del paciente. El siguiente paso ha sido determinar el momento en el cual es posible observar cambios en el audiograma que puedan atribuirse al transcurso del tiempo. En esta diapositiva, observamos un gráfico de dispersión de la progresión de las hipoacusias estudiadas. En el eje de ordenadas observamos la tasa de pérdida auditiva en decibelios al año, y en el de abscisas, el tiempo de estudio en meses. A la izquierda del gráfico se observa una gran dispersión en los datos. Esto indica una alta variabilidad, probablemente producto de fluctuaciones como las referidas en diapositivas anteriores. En los primeros meses, observamos valores negativos, que son indicadores de mejoras en la audición, lo que es poco probable y reflejo de estas fluctuaciones. Al aumentar el tiempo, esta variabilidad tiende a reducirse, y a partir de los 50 a 100 meses de estudio, la mayoría de los pacientes muestran un valor positivo de pérdida. Este gráfico sugiere que la evaluación de la tasa de pérdida auditiva anual, a nivel individual, requiere de un tiempo y un número de mediciones mínimos, para poder tener un valor que pueda ser interpretado clínicamente. En este gráfico desarrollamos un modelo de la pérdida auditiva anual, en función del tiempo de estudio. En la parte superior derecha, vemos la ecuación que describe la relación entre pérdida anual y tiempo de estudio. Esta ecuación indica que conforme aumenta el tiempo, somos capaces de detectar cambios más pequeños en la tasa de pérdida auditiva. La constante de la ecuación hace referencia a los incrementos de 5 decibelios aplicados en la mayoría de procedimientos audiométricos. Es decir, en el hipotético caso de que un paciente perdiese 1 decibelio al año, necesitaríamos al menos 5 años de seguimiento para poder detectar algún cambio. A medida que nos movemos hacia la derecha de la gráfica, el tiempo de estudio aumenta, y seremos capaces de detectar cambios más pequeños. A los 10 años, podríamos detectar cambios de 0,5 decibelios por año. A los 15, de 0,33, a los 20 de 0,25 y así sucesivamente. Proyectando, la media de la pérdida auditiva anual de 1,43 decibelios, obtenida de nuestro grupo control de hipoacusias neurosensoriales, observamos que sería necesario del orden de 3 años y medio, de promedio,
para que la pérdida acumulada alcance los 5 dB. Es decir, en pacientes con hipoacusia neurosensorial, cambios en la audiometría producto de la propia evolución de la pérdida, no se pueden detectar en periodos de tiempo inferiores a 3 años y medio. La siguiente aplicación clínica que resulta obvia es la posibilidad de determinar que se ha producido un cambio significativo del umbral. Veámoslo con un ejemplo. Estas dos audiometrías han sido obtenidas en un mismo paciente, y llevadas a cabo con 2 años de diferencia. Tendría una pregunta para ustedes. ¿Considerarían que hay un cambio significativo del umbral entre estas dos audiometrías? En algunas frecuencias las diferencias son de 15 decibelios. ¿Estas diferencias son significativas? ¿Es mucho, es poco? Aquí pueden ver el cronoaudiograma que obtuvimos para este paciente. Vemos cómo estas diferencias en el oído derecho, del orden de 10 a 15 decibelios en 2 años, equivale a una tasa de pérdida auditiva anual de aproximadamente 6 decibelios anuales. Este valor supera los 1,43 decibelios de media obtenidos en nuestro grupo control de hipoacusias cocleares. La razón es que no se trata de una hipoacusia coclear. Como pueden ver en la resonancia magnética, esta nos muestra un neurinoma del acústico en el ángulo pontocerebeloso derecho, de aproximadamente 14 milímetros. Lo que afecta también a los potenciales evocados del tronco cerebral, los cuales muestran unas diferencias interaurales de la onda quinta por encima de lo esperado, y un intervalo 1,5 del oído derecho alargado. Este caso destaca como el cálculo de la tasa de pérdida auditiva anual refleja la progresión del neurinoma. Este análisis, en conjunto con el resto de pruebas y la historia clínica, nos permite interpretar mejor las diferencias entre los umbrales auditivos, ofreciendo una visión más precisa de cómo el tumor está afectando la función auditiva del paciente a lo largo del tiempo. La siguiente aplicación es emplear esta visión longitudinal para establecer fenotipos que nos ayuden a comprender mejor la evolución y etiología de la hipoacusia. Desde hace décadas se han intentado definir fenotipos audiométricos. Algunas clasificaciones han partido de estudios fisiopatológicos. Un buen ejemplo ha sido el trabajo de Harold Schoeneck, el cual realizó estudios histopatológicos utilizando muestras de hueso temporal. Estableció una clasificación de los tipos de presbiacusia. Schoeneck identificó 4 fenotipos: sensorial, neural, metabólica y coclear conductiva, basándose principalmente en la observación del deterioro de células ciliadas, así como de la estría vascular y el sistema nervioso auditivo. Más recientemente, Judy Dubno, partiendo de estudios con modelos animales, ha identificado patrones de pérdida auditiva relacionados con la edad. Dubno estableció estos 3 perfiles a partir del cual clasificaba las pérdidas como metabólicas, sensoriales o mixtas. Trabajos recientes han tratado de obtener fenotipos a través del análisis de grandes bases de datos de audiogramas. Un ejemplo es el trabajo de Parthasarathi, que identificó patrones de pérdida auditiva a partir de grandes conjuntos de datos. Estos modelos permitieron agrupar los audiogramas en clústeres que representan diferentes fenotipos de pérdida auditiva, basándose en la forma y la severidad de los audiogramas. En el último Congreso de la Sociedad Internacional de Audiología, celebrado en París, tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Gerard Encinas, investigador del Copenhagen Hearing and Balance Center y profesor del nuevo grado de audiología en la Universidad de Vic. Gerard ha llevado a cabo un estudio a gran escala, analizando los datos clínicos de más de 96.000 pacientes y casi 300.000 audiometrías, recogidas durante 27 años en el Rikshospital de Dinamarca. Usando análisis de componentes principales, Gerard ha identificado diferentes fenotipos auditivos que representan patrones de pérdida auditiva como los propuestos por Judy Dubno. Aquí tienen una foto de los 3 en París hace solo unos meses. A partir de nuestros datos, analizamos la tasa de pérdida auditiva, en función del fenotipo del audiograma. Clasificamos las pérdidas en estas 6 categorías. Finalmente, analizamos estas 4 categorías, ya que solo estas contaban con un número suficiente de pacientes. La configuración sloping, o descendente, presentó la mayor tasa de pérdida auditiva anual, de manera más constante a lo largo de las frecuencias, con un pico en 4 kHz. Le sigue la configuración rising, o ascendente. El perfil Truxeiped, o en forma de valle, reproduce la morfología del audiograma. Tiene tasas más bajas en las frecuencias extremas, y un aumento en las frecuencias medias entre 2 y 4 kHz. Por último, la configuración flat, o plana,
muestra una pérdida auditiva bastante uniforme, con pocas variaciones, siendo la tasa de pérdida anual más moderada en comparación con los otros perfiles. En general, podemos concluir que el fenotipo determina la tasa de pérdida auditiva anual. Las configuraciones Racine y Sloping son las que muestran una tasa de pérdida auditiva anual más alta. Estos resultados sugieren, como los estudios previos, que la patología subyacente condiciona el fenotipo. Un alto porcentaje de las pérdidas auditivas tiene un probable origen genético. Es una necesidad cada vez mayor disponer de indicadores clínicos que nos permitan inferir posibles mutaciones genéticas. La progresión de la pérdida auditiva es un elemento diferenciador del fenotipo de determinadas hipoacusia no sindrómica. De forma, como vemos en esta tabla, que algunos genes provocan pérdidas que apenas evolucionan, mientras que otros provocan cambios progresivos que pueden ser rápidos, lentos y en algunos casos estables. Sin embargo, no tenemos ningún indicador que nos establezca lo que significa una pérdida rápida o lenta. Veámoslo con un ejemplo. En esta diapositiva, les presento un paciente, varón de 18 años, con una hipoacusia neurosensorial congénita bilateral moderada. El paciente tiene un hermano gemelo que también presenta una pérdida auditiva similar. Sus padres son primos. Como pueden observar aquí a la izquierda, no hay cambios sustanciales en la sensibilidad auditiva con el paso del tiempo, lo que indica una hipoacusia estable. Este patrón, junto con los antecedentes familiares y la consanguinidad de los padres, sugiere una hipoacusia no sindrómica de herencia autosómica recesiva, probablemente debido a que ambos padres son portadores de una mutación en el mismo gen recesivo. A la derecha, podemos ver la correlación fenotipo-genotipo, a partir de las audiometrías de este paciente. Este análisis ha sido llevado a cabo con la aplicación AudioGen. Este software es una herramienta desarrollada por la Universidad de Iowa, que nos permite predecir con un 68% de probabilidad la causa genética de la hipoacusia. En este caso, nos hace esta propuesta. Consideraríamos estas tres primeras opciones que son las que más alta probabilidad tienen. En resumen, este biomarcador permite cuantificar y establecer la tasa de pérdida auditiva, de forma que podamos clasificar la progresión de la pérdida. Esto nos permite, como hemos visto en esta diapositiva, hablar de la progresión de las pérdidas, de forma concreta y no especulativa. La principal razón por la que iniciamos este estudio fueron nuestros pacientes. Los estudios prospectivos tienen la virtud de humanizar los datos, cada punto en una gráfica. Es un paciente que conocemos. Los que han participado en este estudio, además, lo han hecho durante largos periodos de tiempo. La pérdida auditiva implica un proceso de aceptación, en el que nosotros nos convertimos en acompañantes del paciente. En este proceso de aceptación son comunes frases como, para lo que hay que oír, estoy oyendo mucho peor, o, creo que me voy a quedar sordo del todo. Todas estas afirmaciones reflejan preocupaciones sobre la evolución de su pérdida auditiva, que en la mayoría de los pacientes no se confirman con la clínica que nosotros vemos. Mi respuesta a estos comentarios solía ser de negación. Aunque mis argumentos estaban bien fundamentados, en realidad tenía dudas sobre mis afirmaciones. No estaba seguro de la fiabilidad de las audiometrías, de la presencia de cambios significativos en el umbral, o de si la progresión de la pérdida auditiva era más rápida de lo habitual. Con este estudio que les he presentado, hemos intentado responder a estas preguntas. El conocimiento adquirido no solo tiene beneficios clínicos para nosotros, sino que también ayuda al paciente, permitiéndonos ofrecerle tranquilidad y un mensaje de esperanza. En conclusión, la obtención de este biomarcador nos permite el seguimiento, clasificación y control de la hipoacusia. Y en algunos casos nos puede ayudar a establecer la etiología de la pérdida auditiva. Además nos ayuda en la rehabilitación de nuestros pacientes, al darles una evidencia empírica de la evolución de su pérdida auditiva. La incorporación de informes evolutivos a la historia clínica nos permite, como en otras especialidades, adoptar una intervención proactiva que nos mantiene un paso adelante de la enfermedad. Gracias por su atención a mi presentación. Estaré encantado de responder cualquier pregunta si he logrado despertar su interés en este tema. Gracias por su atención a mi presentación. Estaré encantado de responder cualquier pregunta si he logrado despertar su interés en este tema.